Ya, ahí comenzó a grabar. Súper, entonces ya habemos además 6 personas y quien les habla, así que vamos a partir la clase porque ya estamos en la hora también. Las Sí. saludo de nuevo. Espero que esta clase le saquemos mucho provecho, que aprendamos muchas cosas. Ya día jueves queda poca energía, pero vamos que se puede. A ver, voy a compartirla. ¿Me escuchan todas bien, cierto? Ya, Sí, sí. ya. Voy a compartir la pantalla. Para la clase, vamos a ver qué tengo en el chat. Ahí está María que decía buenas noches. Ya, acá. Ya, es nuestra cuarta clase. Recuerden que hoy queda activa la prueba, la segunda evaluación. Igualmente queda activa por 24 horas. Una vez que la abran tienen 90 minutos para desarrollarla, igual que la vez anterior. ¿Ya? Así que una vez que terminemos la clase, yo ingreso a la plataforma. Me demoro unos 20 o 30 minutos en dejársela activa. ¿Ya? Profe, yo quería hacer una consulta. Estos exámenes que usted nos está colocando, nosotros no tenemos que redactar, es ¿Cómo? solamente marcar. No tenemos que redactar nada en estos exámenes que usted, las pruebas que usted No, nos no, va a no, hacer. no, no. Ya, Selección simple y verdadero o solamente la falso. selección, claro. Sí. Ujú. Ya entonces, vamos a partir, como yo les digo, siempre es importante, llegó Marianela también, siempre es importante como conectarse con lo que vimos la clase pasada, ya como para uno dice calentar motores, como para no estar tan desconectado. Entonces, vamos a ver acá el mapa mental, porque perdón, la clase pasada hablamos muchas cosas, pero mucho concepto. Entonces, con Sí. mayor razón, es importante revisarlo. Nuestra tercera clase. Mm, ahí sí. Espérenme un momento y se volvió loca esta cosa. Vamos a partir de nuevo. Clase número 3, presentar. Ya, ahí sí. Entonces, la clase pasada hablamos principalmente de farmacocinética, ¿cierto? Entonces, vimos nuevamente, y lo vamos a volver a ver, las 5 etapas de la farmacocinética que se han agrupado en este acrónimo que es LADME, o en esta mnemotecnia que es LADME. Entonces vimos la primera etapa, que es la liberación, una vez que el fármaco ha ingresado al organismo. Vimos un ejemplo, incluso un fármaco vía oral, en donde hay alguien con el teléfono, con el micrófono abierto, para que por favor lo silencie. Entonces vimos el ejemplo de un fármaco, ¿cierto? Administrado por vía oral, que viajaba por la boca, el esófago, estómago, duodeno, y el fármaco se liberaba. Y habían 3 formas que salían en una imagen, que yo les dije que tampoco íbamos a profundizar mucho, pero lo vamos a mencionar igual, que eran la desintegración, la desagregación y la disolución. Una vez que el fármaco era liberado desde sus excipientes, desde su envoltorio, por decirlo de alguna forma, como podría haber sido una cápsula, ¿cierto? Este fármaco era absorbido. Y en el caso del fármaco administrado por vía oral, dijimos que se absorbía en el duodeno a través de estas vellosidades que en el centro tenían un vaso sanguíneo. Entonces ahí se absorbía para luego pasar a la sangre, al proceso de distribución, que como lo mencionamos es el proceso en el que el fármaco se distribuye, se envía, se va viajando por el torrente sanguíneo por todo el cuerpo para llegar al órgano o a los tejidos donde tiene que ejercer su efecto. E igualmente va a llegar por el torrente sanguíneo a otros órganos u otros tejidos. Y ahí teníamos los efectos secundarios, colaterales, etcétera, ¿cierto? Y una vez que el fármaco era distribuido, pasaba también por el hígado, donde era metabolizado. Entonces ahí llegábamos a la etapa del metabolismo. ¿Y por qué tenía que pasar por el hígado?
O sea, ¿por qué tiene que metabolizarse en el fondo? Porque este fármaco tiene que quedar en condiciones de ser eliminado del cuerpo. Y ese trabajo lo hace el hígado. Entonces, el hígado lo procesa, es decir, lo metaboliza, y ahí podían quedar, podían resultar otras sustancias que podían ser más activas, menos inactivas o completamente inactivas, ¿ya? Pero el objetivo principal de este metabolismo era quedar en condiciones de ser eliminado del cuerpo. Ahí, facilita la eliminación. Y pasábamos a la última etapa, como ya les decía, donde el fármaco se elimina y que podía eliminarse por el sistema renal, es decir, a través de la orina, por las deposiciones, por la respiración, por ejemplo, los gases que se inhalan como anestésicos en una cirugía se eliminan por la respiración. O por otras vías, como por ejemplo las lágrimas, el sudor, la leche materna, etc. Y yo les comentaba que no es que se elimine solo por la orina o solo por la leche materna, sino que habitualmente se elimina por más de una vía, ¿ya? Y luego pasamos a hablar de las vías de administración y ahí hablamos de dos grandes grupos. La vía enteral, que como yo les decía, acuérdense, enteral suena como la gastroenteritis. Enteral, es decir, tubo digestivo, sistema digestivo, sistema gastroenteral, ¿ya? Es decir, guatita, en términos coloquiales. Y ahí, dentro de la vía enteral, teníamos la vía oral, cuando el fármaco ingresa por la boca, la vía sublingual, cuando el fármaco se pone debajo de la lengua, y la vía rectal, ¿ya? En este caso corresponde a los supositorios. Y dijimos que había otra vía, que es la parenteral, que son todos aquellos que no son enterales, es decir, que no se administran por el sistema digestivo. Y ahí alcanzamos a hablar la clase pasada de dos. La intravenosa, que es a través de la punción de una vena, y la intraarterial, que es a través de la punción de una arteria. Ambos llegan directamente a la sangre, uno por una vena y otro por una arteria. Por lo tanto, dijimos que en estos casos no podíamos aplicar el acrónimo LADME completo, porque no había liberación y no había absorción, porque el fármaco pasa directamente a la sangre. Entonces partimos con la distribución. Y existen otras vías, que eso es lo que vamos a ver hoy en parte. Y también hablamos un poco de la biodisponibilidad, se me había olvidado eso. Que dijimos que la biodisponibilidad corresponde al porcentaje de fármaco que se mueve como indemne, que después de este metabolismo por el hígado, el primer paso hepático, no queda unido a proteínas, no queda metabolizado, sino que queda tal cual como es originalmente, y que es ese porcentaje de fármaco de principio activo que es el que va a llegar intacto a ejercer su función. Es ese el que va a ejercer su función finalmente. Eso fue lo que vimos la clase pasada, a modo bien de resumen, porque conversamos harto de eso en la clase, ¿ya? Recuerden que este mapa mental queda en su material de apoyo, así que ahí lo pueden volver a revisar, y eran temas que ya habíamos hablado, solamente para refrescar. Entonces, vamos a partir con lo que nos convoca hoy, que son el resto de las vías de administración dentro de este grupo, que son las parenterales, que son todas aquellas que no son enterales, valga la redundancia. Entonces, antes de partir, revisando el Power que ustedes tienen, les traje este dibujo, esta imagen, porque vamos a hablar de las vías intradérmica, de la vía subcutánea, de la vía intramuscular, entre otras que vamos a mencionar no tan en profundidad. Entonces, si nosotros hiciéramos un corte a través de la piel y pudiéramos ver todas las capas
que componen la piel y los tejidos que están bajo la piel, veríamos esto. Esta primera capa, que es la epidermis, ¿cierto? Después viene la dermis, y acá viene este componente, que es en el fondo, como diríamos en forma simple, como la grasita que está bajo la piel, ¿ya? Y esa grasita se llama tejido subcutáneo. Y hay varios medicamentos que se administran en el tejido subcutáneo, ¿ya? Y bajo el tejido subcutáneo viene el músculo. Ya entre medio hay una capita delgada, pero que no nos vamos a meter en esos detalles en esta clase. Viene el músculo. Entonces, todos los fármacos que se administran de manera intramuscular llegan acá, hasta a esta última capa, porque ya después viene el hueso, el tejido óseo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de subcutánea, hablamos de medicamentos que van en esta capa, intramuscular acá, más abajo todavía, más profundo, ¿ya? Entonces, vamos a ir leyendo lo que tienen ustedes. Aquí quedamos la clase pasada. Ya. Entonces, partimos con la vía subcutánea. Como les decía recién, consiste en la introducción de un fármaco por debajo de la piel en el tejido subcutáneo, es decir, como en esta capa de grasita que hay bajo la piel y arriba del músculo. Hay distintas zonas en donde se puede aplicar un medicamento subcutáneo y que están bien definidas. Una es la cara externa del brazo. O sea, si nosotros miramos el brazo, de acá, desde el hombro hasta el codo, nosotros esto lo dividimos en 3. Y en el tercio del medio, por la parte de afuera, se administra el medicamento subcutáneo. ¿Ya? Otras localizaciones para administrar fármacos de manera subcutánea es alrededor del ombligo, por ejemplo. Ahí también se administran. Y que quizás ustedes lo han visto en algunos pacientes diabéticos que se administran insulina o que se administran medicamentos anticoagulantes cuando tienen, por ejemplo, una cirugía o reposo prolongado o están postrados y que tienen que administrarse estos medicamentos en el tejido graso de la guatita, ¿ya? Hay otras zonas también, por ejemplo, en la cara lateral del muslo, incluso en algunas zonas de la espalda, pero que son zonas que se usan menos, que se usan en general cuando es una persona que necesita de por vida o por mucho tiempo pincharse y hay que ir rotando los sitios, ¿ya? Pero el más usado es el brazo o la guatita. Entonces, dice, esta vía es bastante eficiente y eficaz. El fármaco se absorbe rápidamente por los vasos sanguíneos que están en esta zona del tejido subcutáneo. Entonces, como ahí hay vasos sanguíneos, el medicamento pasa directamente a la sangre sin pasar por el hígado. ¿Ya? Recuerden que cuando el fármaco era vía oral, como el duodeno estaba conectado con el hígado, siempre se iba al hígado. Acá no pasa por el hígado, así que no hay primer paso hepático. Por lo tanto, la biodisponibilidad es alta. ¿Ya? El fármaco que queda intacto para llegar a su destino es alto, porque no pasa por el hígado, no es inactiva. ¿Ya? ¿Qué desventajas puede tener? Que obviamente puede producir reacciones adversas y que por esta vía no pueden administrarse algunos fármacos que son irritantes, ¿ya? Porque pueden dañar este tejido subcutáneo, ¿ya? De la misma manera, por ejemplo, cuando uno administra un fármaco intravenoso, si por algún error en la punción o debilidad de los vasos sanguíneos se escapan fármacos al tejido subcutáneo, también se puede dañar. Es igual en cierta forma frágil, ¿ya? Ahora, la vía intramuscular es la más profunda. ¿Se acuerdan que yo les puse que estaba la de más abajo? Se administra un fármaco en el tejido muscular que, como dice acá, es altamente vascularizado. O sea, tiene muchos vasos sanguíneos. Muchos vasos sanguíneos. Acá la punción se puede realizar en los glúteos
o en el deltoides, que es este músculo que está acá en el hombro. Ya uno generalmente, ¿qué hace? Toca la unión acá del huesito de la clavícula con el húmero y pone 2 o 3 dedos y ahí funciona. Ya en este músculo de acá. Ya, este tejido, como dice ahí, es altamente vascularizado, entonces se absorbe muy rápidamente, ¿ya? Y se absorbe bien. ¿Qué ventaja tiene frente a la vía subcutánea? Es que el músculo aguanta de partida un mayor volumen, ¿ya? Cuando uno administra, por ejemplo, estos anticoagulantes, la insulina, una vacuna, son generalmente 1 ml, 2 ml sería como mucho. En cambio, en el músculo se pueden administrar una cantidad mayor, un volumen mayor. Y además se pueden administrar sustancias que sean levemente irritantes o que sean oleosos, es decir, que sean más aceitosos. ¿Ya? No sé si han visto, por ejemplo, las vitaminas que se ponen, las neurobiontas, hay unas que son como bien aceitosas. O por ejemplo, algunos analgésicos que son como bien oleosos. Esos se pueden administrar de manera intramuscular. ¿Ya? ¿Cuál es una de las principales reacciones adversas? Es que al ser un tejido profundo al que hay que llegar con la punción, se pueden dañar estructuras que estén cerca, como por ejemplo el nervio ciático, en el caso del glúteo. Si no se realiza una punción localizando bien la zona a puncionar, se puede pasar a llevar el nervio ciático y ahí producir mucho dolor y lesionar el nervio. Y como dice acá, incluso llegar a provocar una parálisis. Entonces, requiere una buena técnica de administración. Y por último está la vía intradérmica, que la vía intradérmica, como el nombre lo dice, va en la dermis, o sea, en esta primera capita, segunda capita delgada de la piel. Entonces, como es una capa muy delgada, se administran cantidades muy, pero muy pequeñas de medicamento y es un poco difícil de lograr. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Las ventajas son que al inyectar en esta región, la acción es bastante rápida y justamente en donde debe ser la acción. Por ejemplo, cuando yo les menciono que hay algunos fármacos que al escaparse del torrente sanguíneo pueden dañar los tejidos, cuando eso sucede y se está administrando algunos fármacos contra el cáncer dentro de una quimioterapia, hay algunos fármacos que son sumamente irritantes, tanto así que si se escapan de la vena y llegan al tejido subcutáneo a la piel, ese tejido subcutáneo y la piel se necrosa, es decir, se termina poniendo negro, se muere ese tejido. Entonces, cuando ocurre ese evento no esperado, lo que se hace es administrar corticoides ahí en esa zona de vía intradérmica. Entonces, es una acción muy localizada, ¿ya? Pero es una técnica un poco difícil de realizar. Entonces, de hecho, ahí se ve que es muy, Profe, muy superficial. y las vacunas o las pruebas que se hacen para la alergia, no es ¿Mm? así como ese tipo de inyección de ¿De las vía. vacunas? O sea, sí, Del, hay o- para saber como diferentes tipos de alergia, es como las funciones. los test cutáneos. Claro, eso, Sí, son como así con ese mismo tipo de función. sí, algo similar, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya, entonces acá dice un breve resumen. Ya, primero, si vamos a hacer un resumen y si lo vemos mirando desde el punto de vista de la biodisponibilidad, es decir, de la cantidad de fármaco que llega intacto a ejercer su efecto, podemos decir que la vía parenteral tiene una vía disponibilidad más elevada, ¿cierto? Comparado con la enteral. ¿Por qué? Porque la vía enteral tiene primer paso hepático y ahí se inactiva una porción de fármaco. En cambio, la vía parenteral no pasa por el sistema digestivo, por lo tanto, el fármaco no tiene paso hepático. ¿Ya? Entonces, si comparamos enteral versus parenteral, parenteral tiene mayor biodisponibilidad. ¿Ya? Em, ya.
Y dice, en el último grupo de las vías de administración hay otras vías que no entran ni en las parenterales ni en las enterales y que son como son vías usadas en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, la vía tópica. Bueno, la vía tópica es bastante conocida y bastante utilizada, ya que son en el fondo las cremas, las emulsiones, las pomadas, etc. La vía intraperitoneal, no sé si alguien la conoce o le suena o tiene alguna experiencia con la intraperitoneal. ¿No? La vía... Obviamente es del peritoneo, Exacto, pero exacto. no tenía, Ya. no la. La vía intraperitoneal, como dice Marianela, tiene que ver con el peritoneo. Hay algunos pacientes que tienen insuficiencia renal, o sea, que sus riñones ya no pueden ejercer su función de manera normal y tienen que pasar a diálisis, ¿cierto? Eso lo conocen ya. Una forma son las máquinas de hemodiálisis, donde les funcionan el brazo y en el fondo se hace como una depuración de la sangre a través de una máquina. Ya. Otra forma es hacer una diálisis peritoneal. Y ahí se inyecta un líquido en el peritoneo y ahí ese líquido absorbe todas las sustancias que el riñón no puede eliminar y después ese líquido se saca. Ese sería un ejemplo de administración intraperitoneal. Ya, la vía inhalatoria. La vía inhalatoria también es conocida porque engloba, por ejemplo, los gases anestésicos, los inhaladores, estos que son súper conocidos como broncodilatadores, el salbutamol, el verodual, etc. Tenemos también la vía intrapleural. ¿Alguien tiene claro lo que son las pleuras? ¿No? Las pleuras se ubican alrededor de los pulmones, ¿ya? Como cubriendo los pulmones. Hay ocasiones en donde a raíz de una hemorragia o alguna otra situación hay un derrame pleural, ¿ya? Y se acumula sangre. Y esa sangre podría formar coágulos. Entonces se administran medicamentos intrapleurales para evitar la formación de coágulos y drenar el derrame, por ejemplo. La vía intracardíaca, que es la punción directamente al músculo cardíaco, que también eso es algo muy, muy poco usado y generalmente corresponde a cirugías cardíacas, en donde se debe puncionar. La vía intralinfática, que tiene que ver con el tejido linfático y que también tiene que ver con procedimientos muy específicos del área oncológica. Y finalmente la vía intraósea, como el nombre lo dice, se punciona, se hace un orificio en el tejido óseo, ya que es un procedimiento que se hace en las atenciones de urgencia solamente, cuando no hay ninguna otra forma de hidratar al paciente, se hace una punción y se administra el líquido vía intraósea. Pero es algo muy, muy, muy poco utilizado y en contexto de urgencia solamente, ¿ya? Ahora, como son tan poco utilizadas, no las vamos a ver en detalle. No, lo importante es que las conozcan, nada más. Como dice acá, las más importantes son las enterales y las parenterales. Y listo. Bueno, esto lo dijimos, ¿cierto? Respecto a la biodisponibilidad y siempre recordar que aunque decimos que la enteral tiene primer paso hepático, la vía sublingual se escapa de esto. Si bien corresponde a una administración enteral, pero al ser sublingual, el medicamento se absorbe directamente a los vasos sanguíneos y no pasa por el hígado. Siempre acuérdense, si es sublingual, no pasa por el hígado, ¿ya? Por lo tanto, tiene una alta biodisponibilidad. Entonces, todo esto que está acá en esta diapositiva, perdón, yo se los armé en una tablita, que es más fácil. Entonces, acá les puse, ay, se me pierde el mouse.
vía enteral, vía parenteral. Si analizamos la biodisponibilidad, decimos que la vía enteral tiene una biodisponibilidad menor. ¿Por qué? Porque tiene primer paso hepático. Y al tener primer paso hepático, una porción de fármacos inactiva. Yo creo que se los voy a decir 200 veces, pero me interesa que les quede súper grabado, ¿ya? Vía enteral tiene primer paso hepático, por lo tanto, una porción de fármaco C inactiva, a excepción de la vía sublingual. ¿Por qué? Porque el fármaco se absorbe y pasa directamente a la circulación sanguínea. Si ustedes se miran al espejo y levantan la lengua, se van a dar cuenta que esa zona está llena de vasos sanguíneos. Entonces se absorbe rápidamente. Entonces, vía sublingual no hay primer paso hepático. Y eso significa que tiene una alta biodisponibilidad. Y si ponemos la vía parenteral, la biodisponibilidad es elevada. ¿Por qué? Porque se evita el primer paso hepático. ¿Ya? Se administra el medicamento y comienza al tiro la etapa de distribución, por lo tanto no pasa por él. Entonces ahí está la comparación, que en el fondo es el resumen de la diapositiva que estábamos viendo recién. Entonces, el siguiente tema que está súper relacionado son las formas farmacéuticas. ¿Y por qué está tan relacionado? Porque dependiendo de la forma farmacéutica, se va a determinar la vía de administración. Dependiendo de la presentación que tenga, vamos a ver si se administra vía oral, si se administra subcutáneo, si se administra endovenoso, si se administra vía rectal, etc. Como dice ahí, las vías de administración y las formas farmacéuticas están estrechamente relacionadas, ¿ya? Porque determinan cómo se introduce un medicamento al organismo. En el fondo, las formas farmacéuticas no es más que la presentación que tiene el medicamento, la presentación física. Y van a determinar cómo se tiene que administrar. Estas formas, como dice acá, pueden variar desde comprimidos, cápsulas, líquidos, cremas, inhaladores, etc. Y aquí se mencionaron 10 tipos de presentaciones farmacéuticas que vamos a ir viendo. Y que después yo les voy a mostrar imágenes como siempre para que sea más fácil de recordar y de asimilar. Los comprimidos. Los comprimidos son estas formas sólidas que se ingieren por vía oral, ¿ya? Hace un tiempo se hacía como distinción entre comprimidos y tabletas, en el cual el comprimido era un fármaco con una presentación de menor tamaño y la tableta era una presentación más grande. Sin embargo, al parecer esta distinción ya no se hace y se habla solamente de comprimido, ¿ya? Y están dispuestos para administrarse por vía oral, si se disuelven en el estómago o en el intestino para liberar el fármaco. Después vienen las cápsulas, que las cápsulas son estas que vienen mitad, que son cilíndricas, que vienen mitad de un color, mitad de otro color, y tienen una unión al centro que si uno la abre, tienen un polvo adentro. La envoltura, generalmente, la composición es de gelatina. Si ustedes, de hecho, toman un envase de alguna cápsula y revisan los excipientes, va a decir gelatina. Contiene el principio activo en forma de polvo o gránulos y se ingieren enteras sin masticarlas y se disuelven también en el tracto gastrointestinal. Después vienen los jarabes, ¿cierto? Que son líquidos y que pueden venir disueltos tanto en agua como en alcohol. Y alcohol, por supuesto, en cantidades muy pequeñas. Luego vienen los inyectables, que son estas presentaciones que habitualmente vienen en una ampolla o pueden venir en un frasquito y venir además con una ampolla para mezclarlo y hacerlo líquido, que se administran mediante una aguja y una jeringa, ya sea de manera intramuscular, intravenosa o subcutánea. Luego están las pomadas o cremas, que también se les conoce como ungüentos, que son formas semisólidas
de administración tópica, o sea, sobre la piel. Los supositorios, que son formas sólidas que se introducen en el recto o en la vagina. Generalmente los que son por administración vaginal también se pueden denominar óvulos y se disuelven y liberan el fármaco de manera local. ¿Ya? Ante el contacto con el calor corporal se empiezan a disolver. De hecho, por ejemplo, cuando uno les enseña a las mamás a ponerle los supositorios a los niños, uno les dice que no lo tengan mucho tiempo en la mano porque se empiezan como a derretir. Empiezan a derretir y no se logra administrar todo. Luego tenemos las gotas, que pueden ser oftálmicas o pueden ser óticas, es decir, para los ojos o para los oídos. ¿Ya? Los aerosoles nasales, que como lo dice son inhaladores en aerosol. Las tabletas sublinguales, que son las que se colocan debajo de la lengua. Y las emulsiones, que son mezclas de aceite, agua y el principio activo. ¿Ya? Entonces, para que sea más fácil de recordar, les traje algunas imágenes como para irlas asociando. Ya, por ejemplo, estos son típicos comprimidos, ¿cierto? Que ustedes se fijan acá, que son para administrar vía oral. Y estas son las cápsulas, que como yo les decía, la mayoría están divididos en dos colores, y si ustedes abrieran esto, al centro encontrarían un polvo o gránulos, como decía en la otra diapositiva. Los jarabes. Aquí un típico jarabe. Este parece, no lo recuerdo bien, parece que tiene un poco de alcohol el Abrilar. No estoy segura, no me acuerdo en realidad, pero me suena. Y los inyectables, que como yo les decía acá, viene una ampolla, ¿cierto? Cuyo contenido líquido se administra a través de una jeringa con aguja. Y acá dice, vía IM, que es intramuscular, vía IV, que es intravenosa, que también lo pueden encontrar como EV, endovenosa, intraarticular, es decir, en la bolsa sinovial que está alrededor de las articulaciones, intralesional, en una lesión, como yo les decía, por ejemplo, en un tejido que fue afectado por una sustancia irritante, o inyección en otros tejidos blandos. Los medicamentos inyectables pueden administrarse tal cual vienen, es decir, yo tomo esta ampolla, la pongo en una jeringa y se la administro al paciente, o pueden necesitar administrarse disueltos en un suero fisiológico, suero glucosados, etc. ¿Ya? Las pomadas y cremas, ¿cierto? Los supositorios, las gotas, que como decía en la presentación pueden ser oftálmicas u óticas, para los ojos o para los oídos. Y aquí les puse un ejemplo de un aerosol nasal, que esto tiene un dispositivo que se aprieta, se empuja hacia abajo y sale el aerosol. Aquí tabletas sublinguales, y es súper importante cuando un medicamento es sublingual, insistirle al usuario que es sublingual, que no se le atrae, porque si no va a ser inactivado por los jugos gástricos y no le va a servir de nada. Y acá, por ejemplo, una emulsión, que es una mezcla de un antibiótico, el ácido fucídico, con un corticoide, betametasona. ¿Ya? Ya, eso. Y de acá. Ya, entonces, como mensaje final respecto a las formas farmacéuticas, dice, recuerda que la elección de la forma farmacéutica, es decir, si es jarabe, si es comprimido, si es tableta, etcétera, va a depender de factores como la vía de administración, la urgencia médica, en el fondo el estado de salud de la persona, y la estabilidad del principio activo. Jimena levantó la mano, dígame nomás. Una consulta, porque usted habló ahí de las gotas oftálmicas Sí. y
Pero hay óticas. gotitas que también se administran por forma oral, el Viadil. Sí, exacto, toda la razón. Sí, súper buen comentario, Jimena. Sí, súper atingente, muchas gracias. Denme un segundo que voy a enchufar el computador. Se me había olvidado. Ya, ahora sí. Sí, súper buen comentario, Jimena, muchas gracias. Incluso también hay presentaciones pediátricas de gotas, el paracetamol, los suplementos de fierro, las gotas que se les dan a los niños, etcétera. Mm, Ya, hasta acá quedamos ahora. Entonces, vamos a hacer un receso, 15 minutos, como siempre, y el segundo módulo lo vamos a usar en un trabajo, ya para empezar a aplicar cosas, igual que la clase antepasada. Entonces yo tengo 20 para las 9, para las 8, 15 minutos, 5 para las 8 nos juntamos de nuevo. Ya, y ahí empezamos a trabajar, ¿ya? Ok. Ahí está. Ya, Ok, entonces profe. 5 para las 8 nos vemos. Ok.
Volvimos. Volví. Ya Marianela que andaba por ahí recién. Ya, entonces voy a compartir la pantalla para contarles lo que vamos a hacer ahora. Ahí sí. Y ahí veo a Marianela. Y al resto todavía no los veo. Y ahí llegó Kirenia, Teresa. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, yo siempre creo que uno aprende más haciendo cosas que escuchando o leyendo. O todos vamos aprendiendo de maneras distintas, entre que escuchando, leyendo, aplicando, etc. Y yo les había dicho hace unas clases atrás que igual es bueno que se vayan familiarizando con esta herramienta que es el Vademécum, porque a ustedes más adelante les va a permitir saber a dónde recurrir y cómo hacerlo cuando tengan alguna duda sobre algún fármaco, ¿ya? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir esto acá. Ya, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en grupos pequeños, igual que la vez pasada. Estos grupos los selecciona aleatoriamente Zoom, así que no sé cómo van a quedar distribuidos. Y vamos a hacer 2 ejercicios. Si quieren, sáquenle foto a esta diapositiva para que después puedan volver a revisar las instrucciones cuando estén trabajando. Y ya, lo primero es que van a buscar 2 fármacos para cada una de las siguientes vías. Van a buscar 2 fármacos que se administren vía oral, van a buscar 2 fármacos que se administren vía sublingual, 2 rectal, 2 subcutánea y 2 endovenosa. Y para cada fármaco que ustedes encuentren, van a nombrar, solo nombrar, no explicar el detalle, cuál es la acción terapéutica y en qué patologías o en qué situaciones se utiliza. Pero solo nombrar, no el detalle. Yo les voy a mostrar un ejemplo después, ¿ya? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, van a buscar un fármaco para 6 de las presentaciones farmacéuticas que aparecen acá. Ustedes eligen 6, ¿ya? Porque aquí hay más de 6. Comprimidos, cápsulas, jarabes, inyectables, pomadas y cremas, supositorios, gotas oftálmicas y óticas, aerosoles nasales, tabletas sublinguales. Ustedes escogen cuáles 6 quieren trabajar. Y lo mismo, por ejemplo, si ustedes escogen comprimidos. Y, por ejemplo, el comprimido que yo les puse en la imagen, el Femel 20. Ustedes ponen ya, comprimidos, Femel 20. Nombrar la acción terapéutica, anticonceptivo. ¿En qué patologías o situaciones se utiliza? Evitar embarazo. Así, textual, sin detalle. Por ejemplo, si quieren le sacan también una foto a esta diapositiva. Cuando tengan que nombrar la vía de administración, lo ponen oral, sublingual, así, textual, muy cortito. Presentación farmacéutica, comprimido, tableta, jarabe, comprimido sublingual, etc. Acción terapéutica. Por ejemplo, acá el paracetamol es un analgésico y antipirético. Sin más detalle. No entren en el detalle que actúa inhibiendo la ciclooxigenasa 2 y bla, bla, bla. No. Analgésico y antipirético.
¿Y en qué patologías o situaciones se utiliza? Fiebre, dolor de cualquier causa, leve a moderado, así, cortito, ¿ya? Si escogen un fármaco que se use en muchas patologías, pongan 3 o 4 y nada más, ¿ya? Esto ustedes lo van escribiendo en un Word, en un PowerPoint, en un Excel. Si quieren, lo escriben en un papel y le sacan una foto, como ustedes quieran. Y cuando a cada grupo le toque su turno, yo les voy a habilitar que puedan compartir ustedes su pantalla y que lo muestren. Entonces, ¿qué les sugiero yo? ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, pueden entrar a algún Bademecum, que yo les puse aquí dos que me parecen buenos en el sentido de que son claros con la información que necesitamos buscar, y empezar a buscar, a ver, ya, oye, yo sé que el paracetamol es comprimido, ya, y buscan paracetamol. O no sé, oye, yo he tomado jarabe de tal cosa, ya, jarabe. Y lo busquen ahí. Pueden entrar a la página de alguna farmacia y empezar a ver los medicamentos, los que encuentran. Ah, este es comprimido, este es jarabe, este es sublingual, etcétera. Pueden buscar en Google, no sé, medicamentos en jarabe, medicamentos en comprimido, medicamentos en gotas oftalmológicas, etcétera. Como ustedes les acomode para lograr hacer esto. 2 fármacos para cada vía, nombrando la acción terapéutica y las patologías, y un fármaco para 6 de estas, no para todas, ¿ya? Solo para 6 de estas. Y de ahí, como les digo, pónganlo en un Word, en un PowerPoint, en un Excel. Si quieren, lo escriben en un papel, después le sacan una foto con el celular y eso lo compartimos. No sé si se pueden mandar fotos por el chat, si se puede, mandan la foto y yo comparto la pantalla, etcétera. Y al igual que la vez pasada, yo voy a ir pasando por grupo, voy ando con la, se me enreda la lengua, grupo por grupo, preguntándoles si tienen dudas, si necesitan apoyo con algo, etcétera. ¿Ya? Me voy a ir dando las vueltas por los grupos igual que la vez pasada. Y ahí les voy preguntando. Dudas que tengan ahora, sobre, antes de que los divida. ¿Necesitan que les devuelva la diapositiva o algo? ¿No? Ya. Entonces, voy a dejar de compartir para poder hacer la división. Somos 7, entonces 3 grupos. Ya. Ahí les mandé la invitación. Ya. Teresa, ¿me escucha? Se quedó pegada.
Cecilia, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿En qué sala estaba usted? En la 1, ¿cierto? ¿Con Quirenia? La verdad que me sacó el Zoom, me sacó y yo ahora volví a ingresar. Pero había quedado inicialmente en la sala con Quirenia, Jimena y María. Salía Quirenia, Jimena y no sé quién más. Ya, la voy a asignar entonces de nuevo a ese grupo. Ya. Vengo a preguntarles si tienen alguna duda. ¿Está silenciada, Marianela? Profesora, buenas noches. Buenas Disculpe noches, Sara. Dígame. una consulta. Mire, hay varias veces que me botó del Zoom ¿Ya? para afuera y no le escuché el último lo que dijo. ¿Cuál, No sé si lo puedes repetir. cuál La parte? última, ¿Cuál última? la última. Es que ahora ingresé a la sala de ustedes para preguntarles si tienen alguna duda. Sí, esa, pero no o sea, no escuché bien porque primero se colgó y de ahí no le escuché, luego se me sacó afuera y nuevamente quise ingresar, otra vez me botó afuera. Pero usted se refiere a las indicaciones para el trabajo que están haciendo. Sí, es que como yo estaba trabajando y me distraje un rato y no le Ya, escuché muy bien. a ver, es un trabajo grupal. Les interrumpo mucho, Marianela y Archibaldo, si le muestro a Sara la imagen. No, no hay problema. Ya. Gracias. Mm, Ya, lo que tienen que hacer en grupo es, por una parte, buscar dos fármacos para vía oral, o sea, dos fármacos que se administran vía oral, dos fármacos que se administran de manera sublingual, dos de manera rectal, dos subcutáneas y dos endovenosa. Y para esos fármacos que ustedes encuentren, tienen que indicar, no desarrollar un texto, no, solamente nombrar su acción terapéutica, es decir, para qué se usa y en qué situaciones o patologías se usa. Y para las presentaciones farmacéuticas que vimos en la clase, que son estas que están en rojo, elegir 6 de ellas, no todas estas, y buscar un fármaco para cada una. Es decir, un fármaco que venga en comprimidos, un fármaco que venga en cápsulas, uno en jarabe, de 6 de estas, no de todas, de 6. Y lo mismo, nombrar su acción terapéutica y en qué patología. Nombrar solamente, por ejemplo, si tuviéramos que el paracetamol, nombrar que es analgésico y antipirético y nombrar solamente que se usa en fiebre o dolor. Y eso ustedes los tienen que desarrollar ya sea en un Word, en un PowerPoint, como ustedes les acomode, en un papel y me mandan una foto y yo les voy a permitir compartir pantalla para que ustedes lo muestren a sus compañeros. Eso es lo que tienen que trabajar en grupo hasta las 8:40. Ok, profesora, voy a tratar de alcanzar. Ya, en grupo, la colaboración. divídanse, algunos busquen uno, otros busquen otros, ahí vean cómo lo hacen para trabajar, hasta dónde Ok, alcanza. profe. Ok, profe. Ya, Voy a intentar hacerlo. Gracias. de nada. Ok. Marianela, ¿ninguna otra duda?
No, lo único nomás que parece que Archibaldo anda en otra, pues no me ha hablado, nada, me pasó lo Ya, mismo el otro día, profe, pero no importa, yo estoy haciendo igual mis cosas, así que tranquilo. ya. Vea Sí, hasta dónde alcance y o si no trate de coordinarse con Sara. sí, ya, gracias. Que no sabía con quién me tocó. Ya sé Ah, que me- Vine a preguntarle si tienen alguna duda. Profe, yo tengo, por Miren, ejemplo, de los, de los, de los dos medicamentos de oral, los sublingual, los rectal, eso los tengo listos. ya, Me falta nada más de esos dos. Yo puedo decir esos dos así, todos los medicamentos que busqué, y dejar que espérame, otra persona es que participe de esa nueva. no le escucho muy bien. Espera. Me dijo que tenía listas la primera parte, todos. Claro, todas. Yo le puedo Ya. decir la primera parte completa, pero que otra persona le diga la segunda parte puede ser. Sí, sí, ningún ¿Sí? problema. Sí, Ya. ya, listo. Hacerlo ¿Ninguna bien otra porque duda? no, ¿No? bien, Ya. lo que lo tengo es mi presentación. Si quiere, no sé si por el chat se podrán compartir fotos. Parece que sí, a ver, archivo. Porque si no, por último, le pueden tomar una foto, me la mandan por acá y yo comparto pantalla y usted habla. Consulta, profesora. Dígame, Jimena. Es que yo no sé, yo estoy haciéndola sola porque yo no sé si tengo grupo, no, no entiendo eso. Pero acá, por ejemplo, en la pantalla no ve a sus compañeras. Está, mire, está usted, está Cecilia, Quirenia y María. Y yo no veo a nadie y no escucho a nadie, solamente ahora cuando habló usted. Pero yo Entonces la estoy también, haciendo sola. no, yo también lo estoy haciendo sola, pero estoy aquí presente. Ah, qué raro que no se vean entre ustedes. Sí. Ya. Mm, ya, pero sigan avanzando nomás. Voy a ver cómo puedo, si es que logro resolver esto. Ya. 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 Angie, ¿me escucha? Angie, ¿me escucha? Sí, profe, ahora sí escucho. Ya. ¿Usted había quedado asignada en una sala y se le cayó la conexión? Sí, me acabo de conectar. Ya, Se me había caído el internet, profe. Recién me estoy conectando. ya. Estábamos haciendo trabajo grupal, entonces la voy a asignar al grupo que está Archibaldo, Marianela y Sara. Le va a Ya, aparecer ok. un mensaje y tiene que entrar ahí. La voy a mover Ok. para allá.
Teresa, ¿me escucha? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, recién se quedó pegada su conexión. Es que me sacó y ya después no pude entrar más. Oh, y yo la veía ahí que estaba pegada y le traté de mandar mensajes. Déjeme prender la cámara para que nos veamos. Ahí sí. Y le traté de mandar mensajes y no le llegaban. No No, sé si, pero tengo la... No sé qué pasó. no sé si alcanzo a escuchar que estamos en trabajo grupal. Sí, sí, lo estoy Ya, haciendo por mientras. ya, ya. Pues lo empezó a hacer sola. Sí, porque como me sacó. Ya. Como lo está haciendo sola, ¿quiere que la incorpore a un grupo o prefiere seguir así? Hasta donde alcance, No, sigo obviamente. así, sigo ¿Quiere así seguir así? mejor. Ya. Sí, Obviamente hasta donde alcance porque está en desventaja, pero no hay ningún problema. ya. Ya, listo. La voy a asignar igual a una sala 3 que me quedó vacía, aunque esté ustedes Ya, solamente. Ya. bueno.
Nadia, ¿me escucha? Ya, ahí están volviendo. Ah, me cambiaste el grupo. Me pusiste con Angie. ¿Cómo? Con Angie. ¿Cómo ¿Con la cosa? Angie? ¿Me pusiste con Angie ahora? ¿O me cambié yo sola? No, volvieron Yo a la estoy sala otra vez principal. aquí. Es que el resto no ha vuelto todavía. Yo hice la primera ok. parte completa ahí, Pero- que creo que lo mejor que pude y lo más resumido que pude. La segunda Sí, parte no, ya, tranquila. no me va al... Ahora van a aparecer todo el resto. Pero si quieres yo lo voy a ir haciendo. ¿Te parece? Sí, sí, Ya. ya. Mira, Entonces Kirenia va a partir. ¿Tiene cómo mostrarnos lo que anotó o algo? Ay, no. El primer tratamiento para seguir Yo se lo acá. envío al WhatsApp. Una Pero ampolla. No. si quieres se lo envío al WhatsApp, pero Ya, ya. sí, Pero yo envíamelo lo por voy a ir acá. leyendo. Ya. Eh, O léalo nomás, eh, para que no nos compliquemos. de los dos medicamentos de vía oral, tengo ¿Ya? la desloratadina, Ujú, que es un antagonista de la histamina, súper, patología de la alergia, súper. tratamiento de alergia. También tengo el metamizol sódico, antipirético y antiinflamatorio, eh, y analgésico, para Súper, fiebre, dolor. súper bien. De los Ya, sublingual, ¿sí? lo tengo todo, le digo Ya, todo. dele, dele, dele. Sublingual, el captopril, que es hipotensor, indicado para para controlar la hipertensión. Tengo también la nitroglicerina, indicado para la profilaxis y tratamiento de las angina. Por vía rectal, el paracetamol, antipirético, indicado para la fiebre. Es como más facilito. El diazepam, sedante, ansiolítico, indicado para las convulsiones. Por vía subcutánea, tengo, tengo la metoclopramida, antiemético, tratar náuseas y vómitos. También el tramador, analgésico de elección central, manejo dolor agudo postoperatorio pediátrico. Endovenoso, tengo el metronidazol, antiinfeccioso, para la vaginitis, cervicitis, vulvitis, todo terminado en itis. Endovenoso, la ampicilina, antibiótico, meningitis, infecciones en el pulmón, también del tracto urinario. Y con esa termino. Muy bien, Kirenia. Súper bien. Ah, Felicitaciones por su trabajo. ya. ¿Quién va a seguir? El Archibaldo. Archibaldo, ¿estás por ahí? Archibaldo me mandó su imagen. Sí. Sí, vamos a ver Archibaldo, acá. ¿qué te hiciste? Se escondió. Aquí yo lo debo tener. Dame un segundo.
porque Archibaldo me la mandó por el chat. Ah, aquí está. Ahí. ¿Se abrió? ¿Se abrió? No, se fue para abajo. Ahí. Ya, ¿lo ven? Sí. Ya. No, sí, lo tenemos en el WhatsApp igual. Ya. ¿Quién puede ir relatando del grupo de Archibaldo? Ah, yo me voy con ¿Ya? los orales. Súper, súper. Los orales, Antiax y la aspirina. ¿Ya? La antiax es un antiácido estomacal y la aspirina es un ay, Antiplaquetario. no me- eso. Ya. Antiagregante De- plaquetario. Ya. sí, Sigamos. después lo sublingual. Eh, eh, neo, No ay, le va a entender la letra Archibaldo. Y no le Archibaldo, entiendo la letra del Archibaldo, po. y Archibaldo justo no está. Sí, Tiene pero letra de mujer. yo Sara quiere había decir puesto algo. igual. Espérame, Sara iba a decir algo. Yo ¿Sara? tampoco veo bien, profe. A ver, Ya, espérame. y ¿qué? Tiene le leo, letra de médico. claro. Yo Con los había hecho lentes de yo la había hecho laptop. el aledril. Ya, ya. Dígame con los Sí, que. ¿Ya? el aledril es una loratadina con efedrina. Fedrina. Sí, vía de administración oral. Es un Ujú. jarabe, es un antialérgico y antihistamínico y es para la rinitis y el resfriado común. Ya. Sigamos. Sí. Con todo lo que tenga. Y después también tenía como vía sublingual, tenía el Neurexam. Ya. Y vía de administración, ¿cierto? Va debajo de la lengua. Después, presentación farmacéutica en comprimido. Acción terapéutica, sistema nervioso central. ¿En qué patología? Trastornos del sueño y estados nerviosos. Bien. ¿Qué Sí, más? eso es lo que hice en la vía sublingual, no encontré el otro. Ya. ¿Quién quiere seguir con lo que encontró? Gracias, Marianne. Muy bien. Profesora, yo Sara. con la solución inyectable, que ¿Ya? me acuerdo de dos, ¿Ya? y ya, el diclofenaco ¿Ya? eh, es un antiinflamatorio reumático derivado al ácido y... Ya. Antiinflamatorio. Eso es lo Sí, importante. y eso mayormente se utiliza para los dolores musculares Ya. y para los nervios, y lo mismo del complejo B, B1, B6, B12, igual es un antiinflamatorio eh, neurótico. Ya, pero digamos en términos simples que es un analgésico y un antiinflamatorio, ¿cierto? Exactamente. Ya, ¿qué más? Te dijo que se Eh, acordaba de es- dos. sí, esas dos de las que me acuerdo. Ya, perfecto. ¿Quién más? Muchas gracias, Profe, Sara. yo coloqué Oh, la cápsula. estaba muteado Apareció y estaba sin Archibaldo. volumen. Yo Ah, estoy muteada. profe. Escuchemos a Angie y Estaba después muteado y no retomamos con escuchaba Archibaldo. nada porque es que estoy en el teléfono y la verdad es que me complica porque estoy sin lente. Ya, No, tranquilo, vamos a tranquilo, escuchar. tranquilo. Espérenme, vamos a escuchar a Angie primero, que había empezado a hablar, y después retomamos con Archibaldo. Ya, Ok, vamos Angie. gracias, profe. Las cápsulas de omeprazol, que es oral, Ya, administración oral, y bien. es un antiácido. Jarabe, ese es oral también. Crema, full flex, me lo sopló Archibaldo, que es un AINE, un diclofenaco. Ya, Y óvulo metronidazol. perfecto.
Ahí está, otra presentación. Le doy paso a Archibaldo para que también tenga tiempo para hablar. Ya, yo de Archibaldo aquí tengo la... Gracias, Angie. Muchas gracias. A usted, profe. Ahí, apagué. Tengo acá esto, ya Archibaldo, lo escuchamos. Lo primero que había que mencionar dos fármacos por cada vía de administración. La Ujú, oral, Antiax, que era para los casos, una tableta ácida estomacal, ¿sí? ¿cierto? Y la aspirina de 100 miligramos como antiplaquetario para evitar trombosis coronaria y evitar Bien, infarto. ya. Sublingual, el Nervogel, que Ujú, para tratar trastornos nerviosos, ujú, ansiedad, ese tipo de cosas, que es ya, homeopático, ya, ¿ya? La trinitrina, que es un vasodilatador coronario en casos de dolor de angina de pecho, ¿ya? O ya, cuando hay sospecha de, de infarto. Rectal, bien, el Batanal, que es un antihemorroidal, ¿cierto? súper. Para justamente los hemorroides. Ujú, Eh, el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio cuando ujú, hay contusiones, golpes y dolor ujú. causado por eso, ¿ya? Y antipiréticos Subcutáneo, también. sí, y Ya, antipirético. El subcutáneo tenemos insulina, un súper, hipoglicemiante para los diabéticos usuarios de insulino dependientes. súper, Y la heparina, un anticoagulante para casos de trombosis, ¿ah? Trombosis súper venosa bien. profunda. Endovenoso, un antibiótico, ¿no es cierto?, en casos de infecciones ¿Mm? o sepsis incluso, ¿ya? Y lo Ya, otro la habíamos puesto amicacina, se le olvidó decirme el nombre, amicacina. amicacina, correcto, sí. Ya. Y, ¿Y? y acá estábamos medio en la duda con mis Ya. compañeras, poner plasma o sangre, transfusiones, Sí, ¿ya? sí, Caso de si bien hipovolemia, no es un anemia, medicamento en etcétera, sí, pero expansor, sí, claro. se Pero es administra por para vía endovenosa. tratamiento que se Sí, usa, claro, en sí, caso bien. de shock sepsis, etcétera. Ya, Ya, y las presentaciones eran 9. Bueno, sí, nos pidieron solamente 6, por un sí. comprimido en el april de 10 miligramos ¿Mm? para en el caso de hipertensión, ¿no es cierto? Para hipertenso. Es un hipotensor, ¿no es cierto? Bien. Ya, en cápsula, omeprazol, actúa como antiácido para la Ujú, acidez estomacal, dolores ulcerosos, etcétera. Jarabes, paltomiel, un antitusivo, fluidificante, ¿no es cierto? Para casos de tos con flema, ¿no es cierto? Un cuadro respiratorio bajo, ¿ya? En inyectable teníamos diclofenaco también, sí, hay toda una gama, ¿no es cierto? En casos de dolor, ya musculares, dolores óseos, sí, etcétera. sí, En sí. pomada, el Fullflex, que también es un diclofenaco, hay varios, para dolor musculares, lo usan harto Sí. los deportistas de repente. Que aparece, lo han estado publicitando harto, Ah, no, no sabía, no lo había visto. Ya, full freeze. Pero en el fondo es diclofenaco, es igual ya. Es como el que otros, muchos Lertus, otros. ya, sí, Exactamente. ya, Supositorio, metronidazol en cápsulas blandas, ¿no es cierto?, para infecciones eh, vaginales. Gota oftálmica, el Clarimir, ya, que se usa en caso de irritación ocular, conjuntival, ojos sí. rojos, cuando hay algún cuerpo extraño, algún golpe, Ujú, ¿ya? En aerosoles nasales hay un inhalador nasal que es de mentolato, ¿ya? Que ya, cuando sí, hay sí, congestión nasal, ¿cierto? sí. Y tabletas sublinguales, A esa bueno, no alcanza a salir en la foto, pero ya, diga. sí, trinitrina, igual, vasodilatador Súper, coronario, para angina de pecho, sospecha de infarto. Eso. súper, súper buen trabajo. Felicitaciones al grupo de Archibaldo. Hicieron Sí, súper, no, sí, lo súper bien. estuvimos viendo con mis compañeras, un 7. Ahí Jimena, Gracias, profe, discutimos gracias. en la sangre, sí. Ya, profesora. muy bien, los felicito. Jimena levantó la manito. Dígame. Ya para exponer mi trabajo, porque yo Súper. no tuve contacto con un grupo. ¿Ya? Vamos, Buscar los Jimena. dos fármacos. En oral tengo el paracetamol, que en ¿Ya? caso de fiebre, de dolor, el Eutirox, que es para el hipotiroidismo, Súper. sublingual, la adenosina, que es para la taquicardia,
buprenorfina para el dolor. Dolor. En rectal tengo el paracetamol, que también es para la fiebre. Bien. Idom, que es para los vómitos. Bien. Subcutánea, tengo escopolamina, que es para las náuseas. Metadona, que es para la adicción a los narcóticos. Endovenosa tengo la insulina, que en caso de diabetes y esas cosas. Heparina sódica para prevenir los coágulos de sangre. Y en buscar un fármaco por la presentación en comprimido tengo el paracetamol, que son para dolores menores. Sí. En cápsulas tengo el omeprazol, que es para la acidez estomacal. En jarabe tengo el levorigotax, que es un antialérgico. Inyectable tengo la neurobionta, que es para la deficiencia de vitamina. En pomadas y cremas tengo el Bepantol, que alivia la piel seca. Supositorios tengo el ibuprofeno, que es para la fiebre. En gotas oftálmicas el Clarinil, que es para la congestión y el rojo del ojo. En aerosol el Estimar, que es una limpieza nasal. Súper. Esto. Súper, muy bien, Jimena. Muy, muy buen trabajo. Estaba leyendo el chat antes que se me olvide que Teresa no pudo entrar, pero ella también estaba haciendo su trabajo sola. Pero igual la voy a dejar anotada en la lista por si ustedes después hablan con ella, ¿ya? ¿Alguien más que quiera compartir su trabajo? Yo, profe, alcancé a hacer algo porque estoy con el bebé, así que tranquila. Le leo lo que alcancé a buscar. ¿Ya? Tengo la loratadina, que es la vía administración oral, es comprimido, es un antihismínico y se usa para los estornudos, moqueos, picazón en la garganta. Súper. Tengo al Celfalmin, que es oral, tiene comprimidos y se usa también para la cefalea, migraña. Sí, bien. Y en lo sublingual puse el lorazepam, que es comprimido obviamente para sublingual, son, no sé si estará bien, benzodiazepinas. Sí, en bien. la acción terapéutica, ¿sí? Y se utiliza para la ansiedad, la ansiedad de tener las convulsiones y espasmos musculares. Sí, la benzodiazepina es como una clasificación farmacológica, porque el efecto del que usted dice es el ansiolítico, anticonvulsivante. Ya, sigamos. Ya, después tengo el nifedipina, que es sublingual igual en comprimido, disminuye la presión sanguínea, como la arterial. Ya. Y después tengo el rectal, puse supositorios de glicerina. Obviamente la vía rectal es un evacuante intestinal como laxante y sirve para los estreñimientos en los bebés. Bien. Y después tengo el batanal, que son supositorios vía rectal, antihemorroides y sirve para obviamente, es antihemorroides, es como para prevenir las hemorroides. Sí. Eso. Y para las fisuras y todo eso. Sí. Y en la subcutánea tengo la insulina, que es vía obviamente por inyección subcutánea, y para la diabetes. Y hasta ahí llegué, profe, porque no pude avanzar más. No, sí, con bebés se entiende. Se entiende que cuesta, así que tranquila. Muy bien su trabajo, así que felicitaciones también. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? No veo a nadie más con el micrófono activo. Ya. Como siempre, saber si les sirvió la actividad, como para irse familiarizando con los fármacos, con las vías, las presentaciones, etcétera. Ya, súper. Genial. Yo, para opinar del trabajo, yo encuentro que es súper bueno porque así uno igual se esfuerza y busca y es más efectivo que cuando a uno le dan como por escrito o hablado y es como se aprende más rápido en realidad. Aplicando y haciendo se aprende más rápido. Veo ahí el dedito también de Archibaldo. Gracias, Marianela. Ahí vi a Quirenia con el micrófono abierto. Sí, profe, sí, como siempre, las clases súper buenas, se entiende perfecto porque es no solamente como la teoría, sino que lo llevamos más o menos a la práctica y increíble, súper bien. Ya, súper, qué bueno, Quirenia, me alegro. Me alegro.
si nadie más quiere, quiere manifestar algo, voy a pasar la lista, ya que nos quedan unos 2 minutitos. Hoy día es 30 de mayo, para que por favor vayan respondiendo. Roxana Águila. Roxana, no la vi. María Andrade, poco. Sonia Arce, tampoco. Ya, Nadia sí. María también, María Benítez. Necesito que me respondan porque no los estoy mirando. Estoy viendo mi pantalla. Eugenia Bugueño, no. Santos tampoco. Kirenia sí. Joana no. Jessica, no, Jessica tampoco. Emilia tampoco. Breiner ya me dijeron que ni siquiera ustedes lo han visto. Diana tampoco. Marianela sí. Constancia Ibacache no. Angie sí. María Elvia también estuvo. Cristina Pérez no. Jimena Rojas también. Cecilia Ruiz. Cecilia, usted que está acá es Ruiz, ¿cierto? Sí. Ya. Profe, Marianel sí escribió en el chat de que ella está presente, lo que no puede hablar porque está en el trabajo. Ya. María es María Benítez, ¿cierto? Sí. Ya. Y Ya. Jessica, ¿Eh? y Jessica dice, yo hoy que podía, dice, estar en clases, no he podido entrar. Ay, qué raro. Ya. Eso Bueno, dice. pues de ahí yo hablo con Jessica. Por último, ahí lo conversamos. Ya, Cecilia Urrutia, entonces no. Archibaldo sí. Teresa también. Y Carolina sí. Listo. Ya, entonces. Ya, ahí sí. Aquí Profesora, tengo el chat, tengo chat. Archibaldo me habló. sí. Se supone que después de esta clase tenemos una prueba. Sí, que queda activa por ¿Podría subirla 24 usted horas. mañana? Porque yo tengo que viajar a otra ciudad porque tengo hora médico. Entonces voy a estar viajando casi todo el día. Y si usted Mira, la sube mañana, nos da un poquito más de tiempo. no puedo O sea, subirla la mañana solicitud. porque está por cronograma puesta para hoy. Pero ¿En serio? si usted me escribe, yo puedo en el fondo hablar con la coordinadora para ver cómo lo podemos hacer en su caso particular. Ya. Porque no puedo, Sí, no puedo. porque hacerlo hoy día mismo, la verdad, tengo otras cosas y yo salgo muy temprano mañana. Ya, no, Me sí traslado a entiendo. Puerto Montt y voy a estar casi todo el día, entonces me va a Déjeme quedar poco conversarlo tiempo. con la coordinadora. ¿Ya? Pero, Ya, Pero profe, pero el otro día la prueba estuvo hasta como a las 11:30 sí, de fueron la como noche. 25, 26 horas. Fueron más de Sí, las 24, sí, sí, fueron como sí, 26 horas. Sí, sí. sí. Pero déjeme conversarlo archivando y ahí le doy una respuesta. claro, sí, la idea, en lugar de subirla hoy día en la noche, súbala mañana en la mañana. Pues Es que entonces, no puedo subir la mañana en la mañana. ya. No puedo No, hacerlo. era una solicitud nomás, profesora. No se complique, no se sienta, digamos, comprometida. ¿Ya? Bueno, que le vaya bien en todo caso con sus trámites médicos. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces ya estamos en la hora. Espero que les haya servido el ejercicio de hoy, la clase. Nos vemos el martes. Voy a dejar activa la prueba. Y bueno, cualquier cosa, ustedes saben, me escriben o directamente o por el chat. ¿Ya? Así que, Profesora, el material de apoyo también va a estar listo para poder sí, se los voy a subir verlo. ahora. Y la clase también va a quedar lista, ¿verdad? Va a quedar Por todo eso cualquier listo cosa. en el aula. Súper. ¿Ya? Mañana tempranito igual les envío el link como siempre, pero en el aula queda ahora. Lo que se demora en descargarse la clase y subirse, que son como 30 minutos, ahí queda listo. Ya.
Ya, súper. Que estén bien. Chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias. profe. Cuídense. Chao, Gracias, Nos vemos. profe.